Okay, Adriana, welcome to this session number 4. In this session, we're gonna discuss the adverbs of frequency, okay? The main objectives of this session is to identify the main adverbs of frequency used in the English language. En esta sesión, Adriana, miraremos lo que son los adverbios de frecuencia, ¿ok? Está bien. Uno de los objetivos para esta sesión es identificar, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia más comunes que son usados en el idioma inglés. Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué es un adverbio de frecuencia para ti? Subadverbio. Exacto. Recuerda que en inglés tenemos diferentes categorías, ¿verdad? Tenemos sustantivos, pronombres, adjetivos, conjunciones, adverbios. Podría decirse que los adverbios de frecuencia son aquellos que tienen o que ocurren con una frecuencia, una acción, perdón, con cierta frecuencia, Ujú. como el always. Esto más o menos lo recuerdo porque lo vi en su momento, ¿verdad? Pero como le había comentado, yo había intentado llevar un curso, pues al final no lo pude finalizar, pero sí recuerdo un poco sobre el always, el usually, el and sometimes, Ujú. never. Sí, mencionaste una palabra clave al comienzo, ¿verdad? De hecho, los adverbios de frecuencia son los que nos ayudan, ¿verdad? A indicar con qué periodicidad hacemos alguna acción, ¿verdad? O es decir, cuántas veces, qué tan regular la persona hace algo. Entonces, por eso es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Por eso se le llama de frecuencia, periodicidad. Ahora, entre los adverbios de frecuencia más comunes que nosotros tenemos son estos, ¿verdad? No sé si tú los puedes ver acá. Sí, lo estoy viendo. Acá. Entonces, entre ellos tenemos always, constantly, frequently, often, normally, usually, sometimes, occasionally, rarely, seldom, and never. Esos son los más comunes, ¿verdad? Dentro de los adverbios de frecuencia. Ahora, cabe mencionar de que cuando hablamos de adverbios de frecuencia, tenemos dos tipos de adverbios de frecuencia. Tenemos los adverbios de frecuencia definidos y tenemos los adverbios de frecuencia indefinidos. En este caso, el día de hoy hablaremos sobre los indefinidos, ¿verdad? Que son todos estos que te estoy mencionando acá, ¿eh? Acá, ¿verdad? Ahí. Ahora, ¿cuándo en realidad deberíamos de posicionarlo en una oración? Tenemos dos formas de posición, ¿verdad? ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, lo escucho, profe. Ok, tenemos dos formas de posición. Una de ellas es que sería, yo le llamo la regla general, ¿verdad? Sería, tú sabes que toda oración lleva un verbo como verbo principal. Ujú. Entonces, la ubicación, la posición de un adverbio de frecuencia en una oración sería antes del verbo principal. ¿Ok? Ok. Esa sería la regla general. Ahora, tenemos una excepción o una regla especial. ¿Cuál es? Cuando nosotros tenemos en la oración el verbo to be como verbo principal y no como auxiliar, ¿verdad? Como verbo principal, el adverbio de frecuencia indefinido va a ir después del verbo to be. Miremos unos ejemplos para que entendamos un poco mejor. Mira este, vamos a hacerlo un poquito grande acá. Por ejemplo, ese. ¿Podrías leerlo, por favor? I usually read in before
going to sleep. Ok, good. Ahora, ¿cuál es el adverbio de frecuencia ahí? Before. No, esa es una Usually, preposición de usually, tiempo. usually. Usually, ¿verdad? Acá. Entonces vamos a ponerle otro tipo de letras para identificarlo, ¿verdad? Entonces le vamos a poner azulito. Usually. ¿Cuál es el verbo principal? Sería este, ¿verdad? Read. Read. Lo vamos a sombrear así. Entonces, antes del verbo principal, nosotros ubicamos el adverbio de frecuencia, ¿vale? Ok. Entonces tenemos, I usually read in bed before going to sleep. Good. Ahora, leamos esta segunda oración. Mark, you are never on time. ¿Cuál sería el adverbio de frecuencia ahí? Never. Never, ¿verdad? Tenemos never. Vamos a poner en acá. ¿Y cuál sería el verbo principal? Time. ¿Cuál? Time. No te escuché muy bien. ¿Cuál dijiste? Tiempo. No, ese es un sustantivo. Cuando me refiero a verbo, es aquella palabra que me expresa acción, me indica acción. Mm, En este caso sería el are. ¿Por qué are, profesor? Sí, Are es nosotros, ¿no? exacto, pero es el verbo, ¿verdad? Ahora, te pregunto, si estoy usando los mismos colores, ¿verdad? Que la primera oración, Sí. ¿miras alguna diferencia? Sí, la diferencia es que está un pronombre. Ajá, no, me refiero a las dos palabras que le di este color, a la que sombríe en color y a la que leí el color azul. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellas dos ahí? Que en una primero está antes del verbo y otra está después. Exacto, ¿verdad? La posición. Es lo que te explicaba al comienzo. Ahora sí, ahora mira, el verbo read es un verbo cualquiera, ¿verdad? Un verbo como cualquier otro verbo. Entonces, cuando tengamos nosotros cualquier otro verbo, cualquiera de los adverbios de frecuencia va a ir antes. Pero en este caso, en la segunda, nosotros tenemos, ¿qué cosa? El verbo to be. Ujú. Recuerda que cuando hablamos del verbo to be y si es en presente, en la oración no me va a aparecer be, me va a aparecer una de estas tres formas, am, is o are, ¿verdad? Ahora entiendo, ahora entiendo. Entonces, como tenemos el verbo to be, ¿verdad? Acá el are, una de las formas del verbo to be, are, entonces después del verbo to be va a ir el adverbio, el adverbio de frecuencia. ¿Got it? Sí. Ahora miremos este otro. Tenemos el do, que en este do es cualquier verbo, ¿verdad? Que en este caso sería el verbo principal. Entonces, acá, antes del verbo principal, nosotros tenemos sometimes, que sería nuestro eh, adverbio de frecuencia, ¿verdad? Y la oración dice, I sometimes do my homework in the kitchen. Ujú. Sometime es el El adverbio de frecuencia. de frecuencia, sí. Sí. Ahora mira esa otra oración. ¿Qué pasó ahí? Mira, I do. podrías leer la última. Sometimes I do my homework in the kitchen. Entre esa y la anterior a esa, ¿cuál es la diferencia que hay entre las dos palabras que están sombreadas? Primero se antepone en sometimes se antepone el pronombre y luego el adverbio de frecuencia. Y Ujú. en la segunda, primero el adverbio de frecuencia y luego el pronombre con la acción. Ok.
Ahora, veamos algo acá. Vamos a subir un poquito para acá. Acá, acá, acá. Ahora, ¿qué pasa si yo digo esto? Mira, voy a volver a sombrear las palabritas acá. Mira esa. Esa tal está completamente diferente. Y dice, I do my homework in the kitchen sometimes. De esas tres, ¿cuál crees tú que es la correcta? De las últimas tres. En las últimas tres. am, es la primera, es la correcta. ¿Por qué? Porque dice, yo usualmente no recuerdo el read. eh, El cual, el do. no, el read. No, no, no. Me refiero a las últimas tres, donde tenemos el Las últimas sometimes. tres, sometimes. De esas últimas tres, donde lleva el sometimes, ¿cuál crees que es la correcta? La primera. I sometimes do my homework in the kitchen. ¿Por qué? La última dice que hace la tarea en la cocina a veces. Ajá. Y es La de en raro. medio dice, a La- veces hago la tarea en la cocina. Ajá. Y la primera dice, a veces hago la tarea en la cocina. Entonces la Ah, primera. Y es confuso realmente, profe. sí, ¿y qué pensarías si te digo que las tres están buenas? Mm, no sé, profe. Leamos esto de acá, mira. Los adverbios sometimes, normally, usually, often, and occasionally can also go at the beginning or end of a sentence. Ujú. Entonces dice que los adverbios, ¿verdad? Aquí los vamos a subrayar. Ahí, a sombrear. Dice que los adverbios, solo esos adverbios, sí, ¿verdad? El sometimes, el normally, el usually, el often y el occasionally pueden ir al principio o al final de una oración. En este caso, tú puedes usar cualquiera, one, two, three, four, five, cualquiera de esos cinco adverbios, puedes usarlo al comienzo de una oración o al final de una oración, donde tú quieras, o le aplicas la regla general. Veamos los tres ejemplos que estuvimos viendo acá entonces. Este primero que dice, I sometimes do my homework in the kitchen, sería el general, ¿verdad? Donde yo aplico mi regla general, ¿vale? Sí. Ahora, las últimas dos, donde dice, sometimes I do my homework in the kitchen o I do my homework in the kitchen sometimes, es donde estoy aplicando esto. Entonces, como yo tengo mi adverbio sometimes, dice acá que puede ir al comienzo de la oración, que sería este, sometimes, o al final, digo primero mi oración y después escribo sometimes, ¿vale? Ok. Quizás puede ser un poco confuso porque a la hora llegada el estudiante se confunde y puede aplicar cualquiera de los adverbios de frecuencia al comienzo o al final. Entonces, yo Sí. siempre hago referencia a esta excepción de acá, ¿verdad? Con esos cinco adverbios de frecuencia, pero yo por lo general siempre les digo que no nos salgamos de la regla general. Todo Ujú. adverbio de frecuencia debe ir antes del verbo principal, excepto cuando tengamos el verbo to be que va después, ¿vale? Ok. Ahora, veamos ahora algunos ejemplos acá entonces.
Dice, rewrite the following sentences, putting the adverbs of frequency and the adverbial expressions in brackets in the most suitable position. Tenemos este primero. Tengo esa primera. Dice, Susan doesn't get home before 6 o'clock. Y al final de la oración tenemos el adverbio de frecuencia. En este caso, el adverbio de frecuencia está solo, no está con una expresión adverbial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esa misma oración ya insertando el adverbio usually en la oración? No olvidemos las reglas, ¿verdad? Que aquí es lo que vamos a aplicar es la regla, nada más. Tal vez, Entonces profe, sí. quedaría, ¿cómo? Ujú. Tal vez si usted inicia la primera y yo Ok, trato de good. organizar las Entonces otras. tenemos eh, Susan doesn't. Ahora, ¿cuál es el verbo principal en esa oración? Sería get. Get. Entonces, la regla a mí me dice que el adverbio va a ir antes del verbo principal. Entonces, como get es la siguiente palabra que sigue, yo primero escribo usually, después digo get home before 6 o'clock. Y ahí me quedaría la oración, mire. Susan doesn't usually get home before 6 o'clock. ¿Entendimos, Ujú. verdad? Esa parte ahí. Sí, profe. ¿Te ayudó con la segunda? ¿Cuál es el ¿Está bien? adverbio en la segunda? Mm, worried. No, en el inciso B, donde dice Christopher. Ok, El adverbio es el que está dentro del paréntesis. ¿Cuál sería ahí? often. Ok, entonces decimos nosotros, Christopher. Ahora, en la oración, ¿cuál es el verbo principal? Go. Goes, ¿verdad? Entonces es el verbo principal. Entonces primero escribo often. Entonces digo, Christopher often goes to London on business trips. Y así quedaría esta oración, ¿verdad? Vamos a sombrear para que vayamos viendo cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Good. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí tengo. Christopher often goes to London on business trips. Ayúdame con el inciso C entonces. Mm, Sería my Voy a ir mother. escribiendo lo que tú me digas, ¿vale? mm, My mother Ok. My mother is worried is worried about my younger about my younger brother Jeff. Okay, about my younger brother. Yes. Okay, good. ¿Y dónde vamos a insertar always? Este sería el adverbio que tengo que insertar en la oración. ¿Dónde quedaría? Mm, Ya tenemos la oración ahí, ¿verdad? Que fue la que me dictaste. My mother is worried about my younger brother Jeff. Ahora, en esa oración que tú dijiste, ¿dónde crees que podemos poner el always? Después ¿De qué? de Jeff. Al final. He always
O sea, He always, acá lo escribo, acá, ahí. Jeff, No, Jeff, no, no, he, no. El adverbio always jamás puede ir al final de la oración ni al comienzo de la oración. Hay que aplicarle la regla general a este adverbio. sería, sería my mother Ujú. always. Ok, always. Always, ok, entonces la oración quedaría, léela. My mother always is worried about my younger brother Jeff. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿cuál es el adverbio principal, perdón, el verbo principal en la oración? About No, antes del about está. worried. No. El ¿No? is, recuerdo que es el is por el verbo to be. Exacto. Usted dijo Entonces, el are, is, el qué dice mi regla cuando yo antes. tengo el verbo to be? ¿El adverbio va a ir antes o después? Um, va a ir antes. No. La regla general dice, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal, excepto que no sea el verbo to be. Cuando Ujú. nosotros tenemos el verbo to be, primero es el verbo to be y después del verbo to be iría el adverbio. Entonces, acá cuando me dices, my mother always is, ahí lo tenés antes del verbo to be. Entonces voy a borrar always de acá y lo voy a poner después del is, ¿verdad? Always. Ahí, ¿verdad? My mother is always worried about my younger brother, Jeff. Lo pongo después del is porque este es mi verbo to be, ¿vale? Ok. Vamos entendiendo un poco. Pienso que aquí es de aprenderse la regla, Sí, más que todo. ¿sí? Sí, Y tratar de identificar cuál es el verbo principal, cuál no, y posicionar el adverbio, ¿verdad? sí. Ok, veamos este último. Si tú te fijas dentro del paréntesis, ya no tengo solo un adverbio de frecuencia. Tengo una expresión adverbial también. ¿Ya la miraste? El adverbio sería usually. Y mi expresión adverbial sería twice a year. Entonces Ujú. vengo yo y digo, we. Siempre el usually lo aplico antes del verbo principal. En la oración, ¿cuál sería el verbo principal? Donde dice, we go abroad for our holidays. En este Abroad. caso, ¿cómo? Abroad. No, es la que está antes de abroad. Go. Go. Entonces, como go es mi verbo principal, el usually lo pongo antes, ¿verdad? Entonces yo digo, we usually go abroad for our holidays twice a year. Cuando tenemos una expresión adverbial como twice a year, en este caso, esa expresión, aquí me escribí, me equivoqué, wait, tenemos holidays, ok. Cuando tenemos esas expresiones adverbiales, siempre van a ir al final de la oración, ok. Ok. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Me estás logrando comprender un poco? Realmente poco porque no estoy tan familiarizada con las reglas. Y mm, con el ejemplo del sometime, el anteponerlo y ponerlo después, entonces eso es que creo que me confundió un poco. Tiende a confundir, ¿verdad? Entonces, mira, Sí. vamos, esto lo voy a poner en rojo. Ujú. O Para, sea, es decir, esto es solo para que tengas un una referencia. conocimiento previo, pero tú trata de mantener la regla general. Antes del verbo principal, ubicamos el adverbio de frecuencia, excepto el verbo to be. Si la oración
tenemos el verbo to be como verbo principal, el adverbio va a ir después del verbo to be, ¿vale? Ok. Entonces, esta la voy a poner en rojo, solo para que tengamos un conocimiento sobre esto, pero a la hora del examen, a la hora de los ejercicios, vamos a validar solo la regla general, ¿vale? Ok. Entonces, mira, aquí en esta sesión lo que vas a encontrar bastante son ejercicios prácticos, porque si tú te fijas en cuestiones de explicación, en cuestiones de los adverbios de frecuencia, pues veo que no tienes ningún problema porque la mayoría te lo sabes, a como me lo Mm. estuviste mencionando al comienzo. Aquí solo sería refrescar un poco y tratar de mantener, ¿verdad? Lo que es la posición del adverbio, donde en realidad debe ir y tratar de identificar el verbo principal en la oración, ¿verdad? Porque veo también ahí que tenías un poquito de dificultad cuando te preguntaba cuál es el verbo principal en la oración y pues fue muy poco, ¿verdad? Que lograste acertar. La mayor parte te me fuiste por palabras adicionales, no por la palabra que me indica una acción. Entonces, Ujú. si tú logras identificar cuál es el verbo principal en la oración, creo que lo demás es, como dicen los maestros de matemática, pura carpintería, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esto lo vamos a dejar acá, Adriana, porque hay bastantes ejercicios prácticos que resolver. Me gustaría bastante, ¿verdad?, de que mires todo el material didáctico que esté en la semana. Trates de realizar los ejercicios prácticos, las clases prácticas, para que luego procedas a realizar la tarea, ¿verdad? Y Sí. con respecto al si hay algún ejercicio que tú no entiendes, pues solo tómale captura o lo escribes y me lo mandas al WhatsApp para yo poderte orientar, ¿verdad? Algo que no le entiendas muy bien, entonces yo te ayudo para que cuando vayas a hacer la tarea, pues no recaigamos un poco en eso. ¿Te parece? Está bien, profe.